jóvenes en su gran mayoría, activistas políticos, activistas políticos de ideas de libertad. Estudiantes por la Libertad, que es una organización de estudiantes, mayoría universitarios, que se encargan de promover estas ideas dentro de las universidades, organizar eventos en universidades, charlas. Ellos son puramente académicos, no tienen nada que ver con activismo partidista. Todas estas organizaciones no tienen que ver con ningún partido político, salvo que pueda que compartan ideas o ciertas medidas con uno o con otro, pero no tienen nada que ver con ningún partido político, es un asunto de ideas de libertad, es academia netamente, y entre esas creo que la más seria y una que ha representado parte fundamental de la historia del Ecuador, que es el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, donde vamos a tener aquí al actual director, que es el que va a dar la charla. El IEP se encarga de hacer análisis de políticas públicas, promover políticas públicas que realmente funcionen para nuestro país y realizar diferentes estudios, análisis económicos, políticos. Pueden seguirnos en las redes sociales, estamos en todas, pueden ayudarnos incluso siendo parte del IEP, que ellos cogen donaciones, necesitan donantes, necesitan seguir creciendo, porque esta es una lucha que tenemos que llevar a cabo en el Ecuador. En el Ecuador hace falta mucho debate, hace falta mucha libertad sobre todo, porque eso es lo que nosotros creemos que va a traerle mayor futuro y mayor progreso a nuestro país. Entonces, en la charla del día de hoy va a ser Adam Smith, que es considerado por algunos como el padre de la economía, y vamos a ver de manera general sus contribuciones a la economía, y para eso vamos a tener aquí al economista José Lo Andrade, que es máster en economía por la Universidad Rey Juan Carlos, y está incluso haciendo ya un doctorado en economía. Entonces, aprovechen a este expositor, que sabe muchísimo, y luego vamos a tener una ronda de preguntas donde van a poder atormentarlo con preguntas y que esperemos pueda satisfacer sus curiosidades. Entonces, muchísimas gracias y le doy el micrófono en este momento a José. Bueno, pues primero que nada, gracias Leonard por la introducción. Efectivamente represento el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, un centro de estudios que tiene 27 años en el Ecuador funcionando y promoviendo las ideas de libertad. Yo diría que las otras dos organizaciones no es que no sean serias, son simplemente más jóvenes. En todo caso, bueno, el día de hoy vamos a hablar de Adam Smith, considerado por muchos el padre de la economía moderna, ¿ya? Vamos a hacer un repaso por su vida, su legado, sus obras, las implicaciones que tiene en su pensamiento y su actualidad, si existe. Esperemos que esto funcione. No funciona. Dale a mano. Ok. Porque acaso, ¿no? Está el lujo fantástico. Listo. Bueno, estamos con Adam Smith, su mundo y aspectos que marcaron su pensamiento, análisis de su obra, su legado y la actualidad de su pensamiento. Esos son básicamente los 4 temas que vamos a cubrir durante esta noche, ¿ya? Y empezaremos obviamente con el mundo que le tocó vivir a Adam Smith, en qué contexto desarrolla sus ideas, qué cosas lo impactaron y cómo llegó él a tener esa intuición que finalmente lo volvió una persona célebre. Entonces, su mundo y aspectos que marcaron su pensamiento. Primero, pues este sí es un dato netamente biográfico. Nace en el siglo XVIII, el 5 de junio de 1723, y muere en el año 1790. Tomando en cuenta la expectativa de vida de aquel tiempo, la verdad es que vivió relativamente algunos años, o bastantes años. ¿Qué hay de particular? Vive su infancia en Kirkcaldy. Kirkcaldy es el lugar en el que él crece, ¿ya? Pero es un lugar interesante porque era un puerto. Era un puerto en el cual veía él frente a su casa mucha actividad económica, veía operaciones, veía barcos, veía en sí cierta ebullición comercial que le permitió tener presente siempre
que el comercio de alguna manera se relacionaba con la generación de trabajo y prosperidad. Ese entorno, diría yo, empieza marcando su vida desde su niñez. Luego, en 1737, a los 14 años, ingresa a la Universidad de Glasgow. Y pongo este dato de los 14 años porque es en realidad una cuestión que nos puede llamar la atención. Un chico entrando a la universidad a los 14 años. Lo cierto es que entró tarde. En ese tiempo la gente entraba a la universidad a los 12 años. Por ser hijo único de padre fallecido, su madre pensó que era mejor mantenerlo en su casa durante más tiempo por la salud de este caballero, y eventualmente pues se retrasó y llegó a la Universidad de Glasgow, donde se topa con personas que de hecho cambiaron su manera de ver el mundo. Uno de ellos fue su profesor Francis Hutcheson, profesor de filosofía moral. Debemos entender lo siguiente: en aquel tiempo la materia de economía no existía como tal, o sea, no era una materia aparte, no existía como una materia por separado, estaba contenida dentro de la cátedra de filosofía moral. En la cátedra de filosofía moral se hablaba de eso, de filosofía, se hablaba de derecho, se hablaba de economía. Yo diría que tenían una percepción más amplia de cómo funcionaban las cosas, y esto probablemente era bueno, porque con el paso del tiempo, como ya vemos, estas disciplinas se separaron hasta el punto de estar enteramente inconexas en la actualidad. Un economista no sabe de leyes, un abogado no entiende de economía, y lo cierto es que unos y otros se necesitan para realizar la legislación que es necesaria para mejorar una sociedad, o para corregir los enredos que economistas o abogados han llegado a convertir en enredos. Bueno, lo cierto es que este señor en particular le presenta un conjunto de ideas a Adam Smith, le presenta la idea de la libertad natural, le presenta criterios de justicia que marcaron la vida de Adam Smith y le hicieron, digámoslo así, transitar por una senda que nunca abandonó. Hoy por hoy, de hecho me gusta mucho una frase que alguna vez le escuché a Axel Kaiser: los conceptos son campos de batalla. ¿Por qué es importante decir esto? Porque, por ejemplo, el día de hoy nosotros escuchamos la palabra igualdad, y la palabra igualdad para alguien liberal, por ejemplo, para alguien conservador o para un socialista no significan lo mismo, ¿ya? La palabra equidad no significa lo mismo. La palabra justicia no significa lo mismo para todo el mundo. Por ejemplo, yo puedo sostener que lo que es justo es que independientemente de tu condición social, de tu credo, de tu religión, de tu preferencia sexual o de lo que sea, seas tratado de la misma manera ante la ley, ¿ya? Otros dirían, no, si tú tienes más dinero, no deberías ser tratado de la misma manera, porque la verdad es que partimos de circunstancias distintas, ¿no? Entonces este criterio de justicia diferente nos llevaría a implicaciones que en realidad tienen consecuencias en el mundo real, consecuencias que no siempre son adecuadas. En este caso particular, este señor, Francis Hutcheson, creo yo, imprimió en Adam Smith las ideas adecuadas y los criterios correctos de justicia y de libertad natural. En 1740 obtiene una beca para estudiar en Oxford, ¿ya? Y esto es realmente importante mencionarlo. La verdad es que ni a mí me llamó la atención. La primera vez me parecía un dato bibliográfico más. Pero lo cierto es que cuando obtiene esta beca, que obviamente le daban solamente a muy buenos alumnos, Adam Smith parte a caballo desde Escocia rumbo a Oxford. Y al pasar y al dejar Escocia, descubre que los animales del otro lado, de afuera de Escocia, estaban visiblemente mejor alimentados, que estaban muy bien nutridos, que los campos se veían más verdes y que los bueyes y las vacas en realidad estaban mucho más gordas. Cuando Adam Smith llega a tener su primera cena en Oxford, dicen que un compañero de él expresa que estaba entusiasmado mirando un filete de un tamaño que nunca había visto en Escocia. Esto también marca su vida porque lo pone a comparar y a preguntarse por qué razón en Escocia no estaba sucediendo lo mismo que en otros lados de Inglaterra. Entonces yo diría que esto también es importante a tener en consideración. Realiza sus primeras observaciones sobre el sistema educativo. Antes de empezar a escribir formalmente los libros de los cuales vamos a hablar dentro de un instante, él recibió cierta educación, digámoslo así, privada, ¿ya? Privada en Glasgow porque se pagaba por ella,
¿ya? Y en función del pago y en función de la reputación del profesor, el profesor ganaba más. Cuando va a Oxford, comienza a renegar de la educación en Oxford, porque era una educación pública mediante la cual el profesor ganaba lo mismo, fuera que diese buenas clases, fuera que diese malas clases. Al final esta beca que obtuvo era para algunos años, pero a los 3 años de haber estado en Oxford, lamentando el tipo de educación que recibió allá, se retira. Por si acaso, Oxford es una de las universidades de estas más milenarias que tenemos. Fue fundada en 1096, tienen números ustedes, 800, 900 años. Es una cosa realmente impresionante, sin necesidad de ser esta una de las primeras universidades existentes. ¿Qué más? Y en 1763 se convierte en tutor del tercer duque de Buclos, lo que le lleva a viajar por Suiza y Francia. Esto es también particularmente interesante, porque da la casualidad de que gracias a estos viajes, Adam Smith tiene oportunidad de conocer nuevos lugares y toparse con determinados autores. Particularmente conoce a Turgot y al doctor Quesnay, representantes de la escuela de la fisiocracia, que tenían una idea muy particular de por qué las sociedades prosperaban. Simultáneamente se topa con representantes de la Ilustración, conoce a Diderot, se vuelve a encontrar con su amigo digámoslo así, de vida, David Hume, un filósofo escocés también, que no solamente hablaba de filosofía moral, sino que tuvo incluso aportes dentro de lo que podríamos llamar el campo económico. Recuerden, la materia de economía no aparece, será mucho más adelante, mucho más adelante, que el primer profesor de economía del que tenemos datación, al menos en Europa, se llama el reverendo Robert Malthus, que hasta el día de hoy se encuentra de alguna manera diseminado en el pensamiento, al punto de que cuando vieron Avengers, la última, ¿ya? Las ideas malthusianas estaban contenidas en el antihéroe de Thanos. En todo caso, pónganle atención, piensen en Robert Malthus y es la misma cosa. Bueno, eso es el mundo y la forma en cómo esto impacta a Adam Smith. Lo cierto es que compartir con los fisiócratas, ver las imposiciones que el mundo del mercantilismo le imponía al comercio, ya comparar otras sociedades les permitió tener cierta visión. Lamentablemente para Adam Smith, esto de aquí terminó a los 3 años de viaje, porque un pariente de la persona que hizo posible estos viajes falleció y los viajes del señor Duclos llegaron a fin. Total, que la misma persona que lo había invitado a pasear durante estos 3 años con el duque, finalmente le dio una renta vitalicia, renta que le permitió a su vez estudiar, ya casi independiente de la situación que al resto de los mortales les tocaba vivir. Y era una renta que aparentemente era bastante significativa. Okidoki. Análisis de su obra. Vamos. A mí me llama bastante la atención, y quiero empezar por este tema, lo que yo denominaría antropología en Smith. Nosotros, bueno, primero debemos entender qué es antropología. ¿Alguien se anima a decir qué significa antropología? A ver. Ok. ¿Solo alguien más? Bueno. La figura del agente económico o la figura del agente tras el modelo o la persona tras la visión de Adam Smith es sumamente importante, porque dependiendo de la gente, las implicaciones y los fundamentos y las conclusiones que vayan a existir. Por ejemplo, en este momento en la actualidad se habla de economía neoclásica y se parte de un agente maximizador, ya, que tiene cierto conocimiento, que está sujeto a determinadas restricciones, y este agente, pues, en realidad es la empresa maximiza y una serie de cosas. La verdad es que antes de Adam Smith, y de hecho por eso parte del castigo, que recuerden que esta conferencia se llama Héroe o Villano, ¿no? ¿Ya?
parte de por qué podríamos denominarlo villano es porque Adam Smith desaparece al empresario de los estudios o del análisis que él realiza. Previo a esto, los escolásticos tardíos, Cantillón y otros habían analizado la figura del empresario y el rol que éste ejercía en el cambio y en el dinamismo y en la transformación y en las revoluciones económicas. En todo caso, lamentablemente, con Adam Smith esta figura se pierde. Volveremos al tema de la antropología con Adam Smith en breve, cuando analicemos algunas de las citas que tienen que ver con su pensamiento. Luego veremos lo que se denominó por parte de algunos alemanes el problema de Adam Smith. ¿Se han escuchado Das Kapital? Ya, el capital, ¿no? Es Das, es lo único que he aprendido alemán ahora. Ya, el problema de Adam Smith. Ok. Luego veremos si hay una cierta incompatibilidad en su postura antropológica entre sus dos grandes obras, que son la teoría de sentimientos morales, escrita en 1759, y la riqueza de las naciones, escrita en 1776. Luego, pues veremos algo de la investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, lo cual ya implica el ámbito de estudio que iba a abordar Adam Smith. ¿Ya? El libro y el contexto en el que este se desarrolla, finalmente algo de sus aportes, como la división del trabajo, por ejemplo. Veamos esta antropología en Smith. Ya, lo voy a separar por obras, ¿ya? Y algunas de estas citas que voy a mencionar son globalmente conocidas, al menos los que han estudiado economía, al menos una vez lo han de haber escuchado. Y si no lo han escuchado, habla de lo mal que andamos en economía. Pero en todo caso, aquí estamos para solucionar ese problema. Número 1, en la teoría de sentimientos morales, escrita en 1759, probablemente su mejor libro. ¿Ya? Ojo que Adam Smith se vuelve conocido por la riqueza de las naciones, pero probablemente el mejor libro de Adam Smith fue la teoría de sentimientos morales. Y miren lo que dice: por más egoísta que se pueda suponer al hombre, existen evidentemente en su naturaleza algunos principios que le hacen interesarse por la suerte de otros y hacen que la felicidad de estos le resulte necesaria, aunque no derive de ella nada más que el placer de contemplarla. Ojo que, lo veremos un ratico más adelante, a Adam Smith se lo tilda de egoísta por los escritos que vamos a ver en Adam Smith. Pero en esta primera parte, en esta primera sección, en la teoría de los sentimientos morales, observamos que dice que por más egoísta que se pueda suponer al hombre, el hombre está preocupado por la suerte del prójimo. ¿Ya? Y que este es un aspecto natural. Tal es el caso de la lástima o la compasión. Solo por si acaso, el corrector cambiaba todo al inglés, ¿eh? ¿Ya? Y lo digo porque a mí no me gusta tener faltas ortográficas, pero en todo caso no se ve tan mal si es en inglés. Igual, ya, tal es el caso de la lástima o compasión. La emoción que sentimos ante la desgracia ajena cuando la vemos o cuando nos la hacen concebir de forma vívida. ¿Ya? Incluso, no sé si está acá, déjenme adelantar, volver hacia atrás un segundo, llega a decir que las personas más miserables, los ladrones y los criminales, no dejan de sentir simpatía, ¿ya?, por alguien que cae en desgracia. ¿Ok? O sea que es una especie de elemento común entre el ser humano. Luego dice, como carecemos de experiencia inmediata de lo que sienten las otras personas, no podemos hacernos ninguna idea de la manera en que se ven afectadas, salvo que pensemos cómo nos sentiríamos nosotros en su misma situación. De alguna manera, Adam Smith nos dice, para entender al prójimo, tienes que colocarte en sus zapatos. ¿Ya? Y estamos hablando de un Adam Smith. Ojo, estos son los primeros 2, 3 párrafos de teoría de sentimientos morales. ¿Ya? De hecho, cuando yo leí la primera vez esto, me pareció genial, ¿no? O sea, que haya empezado de esa manera. Que diga, por más egoísta que se puede suponer al hombre, se preocupa por el prójimo. Claro que lo dice de una manera elegante. Mis apuntes dicen genial. ¿Ya? Me llamó muchísimo la atención y era el preámbulo de un libro que es párrafo a párrafo vale la pena leerse. No tiene desperdicio, como dirían
mis amigos españoles. Bueno, y por lo pronto toca agradecer que tenemos sala llena, ¿eh? Eso está muy bien. Eso quiere decir que las 3 organizaciones que forman parte de este evento han hecho bien su trabajo. Ok, y por otro lado no estoy saliendo en Facebook, ¿eh? Ok, listo. Entonces, eso habla de un sujeto, de una persona, de un hombre detrás de la visión de Adam Smith. Este hombre es capaz de ponerse en el lugar del prójimo, este hombre es benévolo, este hombre es solidario, si quieren, y es capaz de ponerse en la situación de otro partiendo de cómo se sentiría él de estar en ese caso. A esto Adam Smith le denominará simpatía, ¿ya? Y dice que esta simpatía o empatía nos permite a nosotros entender al ser humano. Habla de las relaciones humanas, habla de cómo se va desarrollando el contexto social, habla de la ética que va a haber y cómo nos vamos nosotros a compenetrar con el prójimo. Habla de un individuo que en un contexto de sociedad es capaz de relacionarse a través de la simpatía por otros seres humanos y que es una persona, si se quiere, muy humana, por decirlo de una manera. También nos habla de hay un elemento bastante presente a lo largo de toda la obra de teoría de sentimientos morales, y es el espectador imparcial, que es como su conciencia. No la conciencia de Adam Smith, sino nuestra conciencia, que nos dice lo que estás haciendo es correcto, lo que estás haciendo es incorrecto. Sabemos cuando obramos en cierto sentido que hay algo de bueno o de malo en ello. Y podemos suponer cómo se da eso en función de cómo le afecta al prójimo, en función de ver las circunstancias al prójimo. La verdad es que es un Adam Smith bastante intuitivo, y al calor de los estudios actuales, yo diría que lo que se está estudiando en neurociencia, ¿ya? Respalda muchísimo la vigencia y la actualidad de teoría de los sentimientos morales. Parece ser que la evidencia empírica de los estudios que se manejan en la actualidad avalan que Adam Smith no estaba equivocado cuando hacía estas afirmaciones más de 200 años atrás. Ok, ahora veamos parcialmente cuál era el problema de Adam Smith. ¿Ya? Y ojo, y pongo aquí esta línea que dice un problema que supera los aspectos antropológicos, porque se menciona que el Adam Smith de 1759, que escribió Teoría de Sentimientos Morales, ya no era el mismo autor que escribe en 1776 La riqueza de las naciones. Era una persona diferente, o que al menos tenía ideas diferentes. ¿Y todo por qué? Porque se empieza por analizar el sujeto detrás del modelo, el sujeto detrás de los supuestos. La persona a la cual Adam Smith analizaría ahora era una persona que tenía un punto de partida diferente. Veámoslo así. Miren para acá, no miren para allá. En 1776, fecha curiosa, es el mismo instante. Estamos en el último cuarto del siglo XVIII, la historia de la humanidad está a punto de cambiar o está cambiando para siempre, ¿ya? Miren las estadísticas, y en el último cuarto del siglo XVIII la historia de la humanidad cambió para siempre y no se ha detenido hasta el día de hoy, ¿ya? En todo caso, en 1776, ¿qué también ocurrió en el planeta Tierra? Bueno, esa es la revolución industrial, el fenómeno que da lugar a ese cambio, pero ¿qué pasó también en 1776? Se declara la independencia de Estados Unidos. Eran dos hechos que tenían cierta relación, porque las ideas de Smith habían cruzado el Atlántico, ¿ya? Y de alguna manera también habían influenciado a los pensadores de este lado. Por cierto, cuando Adam Smith viajó durante estos 3 años a Suiza y Francia, conoció a Benjamin Franklin, quien es el autor de la Constitución norteamericana. Ok, bueno, acá dice algo diferente. Pero el hombre reclama en la mayor parte de las circunstancias ayuda de sus semejantes y en vano puede esperarla solo de su benevolencia. La conseguirá con mayor seguridad interesando en su favor el egoísmo de los otros y haciéndoles ver que es ventajoso para ellos hacer lo que se les pide. Aparece la figura del egoísmo, aparece la intuición de que vas a tener éxito
no si apelas a la bondad del ser humano, sino al egoísmo del ser humano. De que vas a lograr tus objetivos no pidiendo caridad, sino haciéndole ver los beneficios a la persona que le pides lo que le pidas, que es ventajoso para él actuar en el sentido que tú mencionas. Vamos a seguir mirando esto. Quien propone a otro un trato le está haciendo una de esas proposiciones. Dame lo que necesito y tendrás lo que deseas. Es el sentido de cualquier clase de oferta y así obtenemos de los demás la mayor parte de los servicios que necesitamos. Ojo, estamos hablando de dos tipos de relación distintas. Regresémonos un instante a teoría de sentimientos morales. La teoría de sentimientos morales, y esto es un análisis diferente, lo voy a hacer, esto es como producto de mis reflexiones, si quieren, pero tiene que ver con la lectura de Karl Popper y La sociedad abierta y sus enemigos, sumando a la lectura de Federico von Hayek. Y es que en una sociedad tribal, en una sociedad pequeña, en una sociedad muy de clan, sí podemos depender de cierta distribución y de cierta familiaridad entre las personas que intervienen dentro de esa sociedad. O sea, yo alimento a mi tío, a mi tía, a mi abuela, a mi madre y a mis hijos. Pero cuando la sociedad deja de ser tribal, deja de ser un espacio pequeño para ser una sociedad abierta, grande, compleja y extensa, ya ese tipo de cooperación, la familiar, se queda corta. Entonces tenemos que pasar de la cooperación vía benevolencia a la cooperación vía intercambio. Te doy esto porque tú necesitas esto, más de lo que yo lo necesito, y tú a cambio me das aquello que yo deseo porque necesito eso más de lo que te estoy entregando. ¿Y cómo se traduce esto al español? Yo utilizo este ejemplo desde siempre. Yo voy a la tienda, dejen ver si encontré, voy a la tienda, tomo $1 y le digo a la persona en la tienda, maestro, quiero una Coca-Cola. El tipo dice, muy bien, y yo le digo así, tome la moneda, a mí no me interesa esta moneda, yo quiero la Coca-Cola. Y el tipo del lado de acá dice, gracias por la moneda porque a mí no me interesa la Coca-Cola. El resultado de esa interacción es que yo tengo lo que deseo porque valoro más la Coca-Cola que la moneda que estoy entregando. Y por el otro lado, el señor tendero recibe la moneda que valora más que la Coca-Cola que entrega. En el intercambio, ojo, se están entregando cosas que no son equivalentes de valoración. Yo valoro menos la moneda que la Coca-Cola que recibo. Él valora menos la Coca-Cola que la moneda. Él valora menos la Coca-Cola que entrega que la moneda que recibe. Por lo tanto, ambos ganan en toda operación voluntaria y de mercado. Lo que le estoy diciendo al tendero es, toma, yo te voy a entregar lo que tú quieres, ¿ya? Y solo así obtendré lo que yo deseo. Entonces, por eso es que pasamos, yo diría, de un espectro de sociedad tribal para vivir en una sociedad extensa, grande y compleja a través del intercambio. El intercambio es necesario, porque al final del día nosotros estamos intercambiando todo el tiempo con personas que no conocemos. Y de hecho, esto es tan importante que cuando vamos a la tienda y le decimos al tendero, déme la Coca-Cola y le entregamos la moneda, de paso le decimos gracias. Y no porque simplemente somos educados, sino que sabemos que nos acaba de entregar algo que realmente queríamos, ¿ya? Como siempre ocurre en toda operación voluntaria. Entonces, ¿qué es lo que decía Adam Smith? Que yo no apelaba a mi necesidad de la Coca-Cola, que yo apelaba al egoísmo del sujeto tendero que quería la moneda para poder lograr y alcanzar sus personales objetivos y fines. Entonces, dice, y esta es una de las frases más famosas de cualquier libro, o sea, de la historia económica, no es de la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero de donde obtendremos nuestra cena, sino de sus propios intereses. No invocamos sus sentimientos humanitarios, sino su egoísmo. No les hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas. Esta frase ha recorrido la tierra y ha hecho escribir a muchísima gente, ¿ya? Porque lo dice claro, así como en las mañanas, cuando ustedes van a la panadería, no es que van y le dicen al panadero, 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 necesito pan para alimentar a mi familia. Le están diciendo, toma la plata,
que necesitas, que yo necesito el pan. Solamente porque tú necesitas ese dinero es que yo obtengo pan. Entonces estamos hablando de una relación que se da gracias a la idea de que nosotros alcanzamos nuestros fines por medio de esta operación. Entonces pasamos de un sujeto en la teoría de sentimientos morales que vive de alguna manera de, no sé, que es benévolo, que es muy humano, entre comillas, que es muy, no sé, muy gente, ya, muy altruista, a otro que solamente está pensando en sus objetivos personales, ¿ya? De la misma manera, yo suelo decir que que por las mañanas los taxis no salen pensando en pobre gente guayaquileña, llegarían tarde a su trabajo si no salgo yo a trabajar. Ellos lo único que están diciendo es, yo necesito alimentar a mi familia y por eso salgo a prestar el servicio de taxi. Como resultado de mis necesidades, hay gente transportada en Guayaquil. Así de sencillo. Es pensando en sus necesidades que tenemos transporte, ¿ya? Y es pensando en nuestras necesidades que aparece el taxista. En todo caso, estos fueron como dos sujetos diferentes. La pregunta que yo me hago, y de hecho ese es el problema de Adam Smith, ¿realmente estamos hablando de dos sujetos diferentes o un Adam Smith diferente? Pausa un segundo. Más allá del aspecto antropológico, sí había un Adam Smith completamente diferente. Sus teorías se van despegando de las de su maestro de filosofía moral. Y en esa medida es que comienza por muchos a ser criticado. Por ese mismo cambio de ciertas teorías es que el título de esta conferencia dice que Adam Smith pudo haber sido un villano. Pero en lo que se refiere al hombre detrás del modelo, al hombre detrás de sus escritos, yo creo que había una especie de complementariedad. Hay incompatibilidad en su postura antropológica. Yo diría que la lectura incorrecta de Smith es la que nos permite decir sí. Y además la lectura incorrecta de Smith es la que conduce a lo que ahora se conoce como el Homo economicus. Un ser que tiene cierta racionalidad, un ser que no es racional en determinados casos, un ser que simplemente actúa por estímulos monetarios. Y la verdad es que todos actuamos por diferentes tipos de estímulos, incluyendo el ayudar a alguien cuando lo ves caído, incluyendo en ir corriendo a salvar a alguien cuando ha tenido un accidente, incluyendo en socorrer al vecino cuando ha habido un terremoto. Nosotros seríamos capaces de tirarnos a la piscina a socorrer a una criatura si vemos que se está ahogando. Pero claro, la versión completa del ser humano nos permite entender eso. Un ser humano que no solamente piensa en estímulos monetarios, un ser humano que no solamente está pensando, ojo, acotado, en sí mismo, sino que parte de su satisfacción la encuentra en ayudar al prójimo. ¿Ya? Parte de su satisfacción la encuentra en ayudar al prójimo. No quiero decir exactamente lo que Adam Smith no dijo, pero podría aventurarme a decir que todos somos, en el más salvaje de los términos, egoístas. Pero eso no lo dijo Adam Smith. Adam Smith se para y yo diría que de alguna forma le da una especie de circularidad a este personaje. Yo creo que un libro complementa al otro, no me habla de dos personas diferentes. Ojo, esta es mi opinión. Se ha escrito hasta el aburrimiento sobre eso, y todos pueden tener opiniones más informadas y mejor formadas que las mías, pero en todo caso es mi opinión. De nuevo, los economistas actuales, los que hacen academia, que andan por ahí diciendo que hacen academia, yo creo que se quedaron con el Homo economicus y por eso es que no se dan cuenta de por qué razones, o sea, al final del día eso explica por qué esos modelos no explican la realidad que vivimos, sino que la explican parcialmente, ¿ya? Si tuviésemos a este hombre en su totalidad, tendríamos modelos que expliquen mejor la realidad. Bueno, entonces hay cierta complementariedad en sus posturas sobre el hombre detrás de la obra. ¿Cuál era el objetivo de su libro? Aquí debemos centrarnos en el título. Dice, investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Ojo, que el título es power, poderoso. Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones.
Era una pregunta que estaba oscilando en el ambiente, que estaba ahí en su tiempo. Una pregunta que de alguna manera habían intentado responder los de la escuela mercantilista, una pregunta que habían intentado responder los de la escuela fisiócrata, ¿ya? Y una pregunta que de hecho ambas escuelas creo que habían respondido de manera incorrecta. Adam Smith viene con su planteamiento diferente, ¿ya? Entonces, desde mi perspectiva, intentaba responder a un problema que ocupaba la mente de los pensadores económicos de aquel entonces, proponía una tesis diferente y exponía lo que suponía era la causa de la prosperidad de las sociedades. Entonces, vamos... ok. En el mundo que habitaba Adam Smith, él estaba en contra del mercantilismo, porque ¿qué suponían los mercantilistas? Aquello que algunos han denominado escuela mercantilista, y que, ojo, solamente estaba sucediendo en Europa. Acá en América del Sur la cosa pintaba diferente, y en otras regiones de la Tierra las cosas pintaban totalmente diferente. Esto era el pensamiento económico europeo, y en ciertas partes, porque en otros lados, pues, no sé, había gente tomando todo el día y punto, ya. Entonces, lo cierto es que aquellos que estaban pensando en economía, al menos en el caso de los mercantilistas, sugirieron que la forma en la que una sociedad prosperaba era a través de exportar mucho e importar poco. La sociedad era más próspera en la medida que captaba oro y no permitía que el flujo de oro salga del país. Entonces, y eso lo vemos hasta el día de hoy. Vemos aquí al gobierno anterior y a este gobierno preocupado por la balanza comercial, diciendo que tenemos que fomentar las exportaciones y tenemos que disminuir nuestras importaciones, y llegan incluso a decirnos que la dolarización está en juego si es que importamos más de lo que exportamos. Esta idea, aunque les parezca mentira, no tiene razón de ser. Y fue destruida por Adam Smith. Y de hecho, me gusta decir de que he encontrado en autores económicos, premios Nobel de Economía, con los cuales yo no estoy de acuerdo, decir que esa idea no tenía ningún asidero económico. ¿Ya? Porque a la larga se quedaban con... O sea, tenían un problema. O sea, tú no sales a trabajar todos los días para obtener billete y luego no gastarlo. Tú sales a trabajar todos los días para obtener dinero para poder comprar. Ahí termina la película. O sea, tú sales a trabajar, vendes, para obtener dinero y no para guardártelo en los bolsillos. Y si no, fíjense en la serie de Pablo Escobar, El patrón del mal, cuando estaba encerrado en un cuarto repleto de dinero y lo único que podía hacer con él era quemarlo porque se moría de frío, no se lo podía comer. El dinero no es un fin en sí mismo, el dinero es un medio, ¿ya? Y el objetivo de que, o sea, al final del día, si tú vas a trabajar, obtienes dinero para poder comprar. Los mercantilistas te decían algo así como, anda a trabajar, obtén dinero y guárdalo. Y punto. Creían que las sociedades eran prósperas en la medida en que acumulaban tesoros. Y claro, pues eso los llevó a tener cualquier cantidad de medidas de restricción al comercio. Pusieron intendentes, hay intendentes en la actualidad, desde luego que sí, que controlaban ingreso de mercancías, que controlaban y regulaban el comercio, que no permitían que la gente pueda importar libremente, castigaban la importación de bienes y servicios. Lo cierto es que hicieron de aquel tiempo una especie de mundo imposible, ¿ya? Similar al de las salvaguardias del gobierno anterior. Así de sencillo. Por otro lado, también se suponía, y esto lo decían los fisiócratas, que la causa de la prosperidad era la agricultura. Ya va de nuevo. ¿Qué escucho? Yo escucho en las radios, debemos volver los ojos al agro. Al menos en el país, en este país, siempre se anda diciendo, debemos volver los ojos al agro, debemos ser el granero de América Latina. Nosotros tenemos todo, nuestra tierra. Tiramos un poquito de agua y seríamos ricos, sí. Pero lo cierto es que los recursos naturales en estado natural no sirven para nada. De hecho, hay que transformarlos. O sea, cogemos petróleo y lo transformamos en, no sé, gasolina, lo transformamos en aceite. No te lo comes purito. Ya, hay que transformarlo. Hay un proceso ahí, hay una cosa que no terminaban de dilucidar los fisiócratas, pero lo que sí hicieron bien los fisiócratas
fue darle duro a la escuela mercantilista diciendo que lo que mejor se podía hacer era dejar hacer, dejar pasar, ¿ya? Y con eso y los apuntes de Adam Smith sobre el comercio, pues fueron derribando las teorías mercantilistas, y permitieron pues que las cosas cambien radicalmente, tema que mencionaré en un rato. Entonces, Adam Smith pudo contrastar los efectos nocivos de las restricciones al comercio que surgieron como resultado del éxito de las ideas mercantilistas en su momento. Y bueno, aquí ya lo dije, a los recursos en estado natural había que transformarlos. Luego, fíjense lo que pensaba Adam Smith sobre los contrabandistas. Me encanta había muchísimo más, pero tenía que poner, aunque sea un poquito, ¿ya? Esta indulgencia por parte del público estimula al contrabandista para proseguir en el ejercicio de una actividad que se considera, en cierto modo, inocente, hasta el punto que el interesado, cuando se ve amenazado por la severidad de las leyes fiscales, está dispuesto, por regla general, a defender con violencia lo que considera justamente adquirido. En principio son más imprudentes que criminales, pero a la postre se convierten casi siempre en los más atrevidos transgresores de las leyes de la sociedad. Voy a decir una cosa, es casi así, aquí a un costado, felizmente no están grabando, no, aquí a un costado. La oferta de bienes en el país está compuesta por la oferta local y la oferta extranjera. ¿Ya? Ok, así de sencillo. Entonces tú tienes oferta total es igual a oferta local más oferta extranjera de bienes, para cualquier cosa. Si tú retiras un poco parte de esa oferta de bienes extranjeros, reduces la oferta total. Y cuando se reduce la oferta total, si los demás se mantienen relativamente constantes, los precios suben. Así que los contrabandistas ayudan a aumentar la oferta total y con eso hacen que los precios caigan. Entonces, al final del día, los contrabandistas no juegan un mal rol dentro de la sociedad. ¿Qué decía Smith? Que fueron los mercantilistas los que dieron lugar al hecho de que todo el mundo quiera ser contrabandista, porque era extremadamente difícil traer cosas al país. Por eso es que sabemos que cuando se incrementan las salvaguardias, lo que aumenta es el contrabando. Y si no, pongámoslo en cristiano, y esto de aquí lo sabe cualquier caballero que tenga pelo en pecho. Una botella de whisky Johnny Walker, 12 años, durante el tiempo de las salvaguardias. $110. Un atentado a la moral. Después el acuerdo con la Unión Europea, 50. Ándate al duty free, allá en ese mundo libre donde no te cobran impuestos y te cuesta $35, la de licro. Ni siquiera la de 7.50, la de licro. Entonces, claro, si tú sabes que aquí te cuesta 110 y que en Perú cuesta 35, ¿qué es lo que vas a hacer? Te pegas el viaje a Perú. Le dices al peruano, al vecino a quien viaja, tráeme las botellas, hermano, porque estoy seco. Aquí está todo jodido. ¿Por qué? Porque arbitrariamente y de manera política, los gobernantes, para mantener su gasto, pues subieron los impuestos. Y el resultado, la gente toma guanchaca y luego se muere. Así de sencillo. Ok, entonces el contrabandista en realidad juega un rol dentro de la sociedad que muchas veces es subestimado, pero es prohibido hablar de eso porque le llaman apología del crimen, entonces puede ser acusado, entonces Es una forma del Estado de blindarse de ideas que atentan contra su autoridad, pero que en realidad benefician a la sociedad. Ok, y ya se vienen otros acuerdos comerciales y ahí vamos a ver la botella bajar de precio. Okidoki. Su legado. Efectivamente, una sociedad más libre. Sus ideas lograron abatir las regulaciones mercantiles de aquel momento y con eso los precios de los bienes bajaron en esa Europa, lo que dio como lugar que la gente más pobre salga beneficiada. Al final del día no solamente se daba una transacción comercial, sino que eras más libre para elegir. Era la gente quien tomaba la decisión de qué consumir y no el gobierno. Se cimentaron las bases del desarrollo porque cuando cambió el clima de opinión, cuando el libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones, tomó el lugar adecuado, pues llegó, digámoslo así, los economistas se convencieron de que había que promover las ideas de Smith en Europa y efectivamente eso dio lugar a lo que podríamos haber llamado el siglo de oro del liberalismo.
es en ese momento en que comienzan a emerger las grandes potencias. Milton Friedman, Premio Nobel de Economía 1976-74, siempre me equivoco, decía que hay que hacer lo que los países prósperos hicieron para ser prósperos, no lo que hacen ahora que ya lo son. ¿Y qué fue lo que sucedió cuando esos países se estaban volviendo prósperos? Pues vivían en un mundo libre que estaba basado en las ideas que Adam Smith promovía en este libro. También parte de su legado era mirar a la economía como algo, como una parte de algo mucho más grande, en este caso la filosofía moral. La verdad es que si no hubiésemos despegado el concepto de economía, del concepto de justicia, probablemente tendríamos mejores economistas y mejores abogados. Pero en la práctica, como que desconectamos dos cosas que estaban llamadas a caminar juntas. Hoy por hoy, digámoslo así, este llamado de atención nos lo sigue dando Adam Smith. Un problema terrible, y es su teoría del valor trabajo. Esto de aquí sí hace, o sea, como han escuchado la expresión, lo que escribes con la mano, borras con el codo. Aquí metió las 4. Esa teoría tan mala, no tiene idea, yo creo que tiene 100 millones de muertos a su haber, ¿ya? Y ya les voy a decir por qué. Pero el punto es que antes de Adam Smith, en la teoría de sentimientos morales, ya había una teoría del valor adecuada. O sea, ese Adam Smith tomó una teoría de valor que había sido desarrollada por los escolásticos tardíos de la Escuela de Salamanca, ¿ya? Que de alguna manera fue heredada por él a través de su profesor de filosofía moral. Y sin embargo, en un acto de yo no sé qué, al tipo se le ocurrieron otras cosas. Y lamentablemente, para que una teoría tenga éxito, más allá de que sea una teoría, tiene que sonar razonable, ¿ya? Y esto sonaba razonable e hizo perder al mundo un siglo de discusión. Vamos, siglos de avance de discusión, dimos un siglo hasta volver a dar con la verdadera teoría del valor. Y esto que les estoy diciendo no es cosa pequeña, porque producto de esta teoría del valor es que Marx produce su teoría del valor, ¿ya? Y luego el presidente Rafael Correa nos habla de la misma teoría, lo cual nos quiere decir que es extremadamente mala. ¿Por qué decía esa teoría? Decía que el precio estaba en función de los costos. A ver, suave, el precio está en función de los costos. ¿Hace sentido o no hace sentido? Hace sentido. Entonces, bueno, mira, me costó, no sé, pues, el alquiler de la máquina esto, me costó el salario esto, me costó el préstamo esto, me costó esto. Entonces yo sumo, le meto un margen de ganancia y vendo eso en el mercado. Suena lógico, pero las cosas no son así. Lo cierto es que tú miras cuál es el precio de mercado y luego le dices a la persona que está contigo, mira, yo te puedo pagar tanto, yo puedo llegar a pagar tanto por alquiler, yo puedo llegar a pagar tanto por el dinero que estoy prestando. No es que digo, a ver, ¿cuánto suma todo eso? Le meto el margen y lo vendo, porque la gente no lo acepta. Lo que hay allá afuera depende de las condiciones de oferta y demanda, ¿ya? Y en base a ese precio de mercado es que tú tomas decisiones acá en el mundo real. Si lo haces al revés, te quedas varado. Pero lo cierto es que esta teoría del precio en función de los costos, que parece tener sentido, a esto le agrega algo más, y es esto de las horas hombre, la idea de las horas hombre trabajadas. Dices, a ver, ¿cómo era esto? Mira, supongamos producir esto, le tomó a los que estuvieron adentro, no sé, 6 horas hombre producirlas. Entonces, listo. Los tipos comenzaron a hacer una serie de relaciones ya que terminaron diciendo que no era justo que ciertas horas hombre valgan menos que las de otros hombres, porque todos somos hombres y todos deberíamos ser como que iguales y todos deberíamos ser como que tratados igual. Pero lo que pasa es que la verdad es que las características de trabajo que tú estás aportando son todas diferentes. Y por último, a ti poco te importa
cuánto trabajo le haya tomado a alguien hacer lo que estás consumiendo. Aunque suene duro decirlo, ¿eh? Aunque suene duro decirlo. Yo te puedo decir, supongamos que esto fuera un cigarrillo. Mi hermano, la mejor hoja de tabaco. Nos tardamos 1.600 horas, hombre, en producirlo. Así que por esa razón te lo voy a vender en $1. Tú dices, ¿y? Pudieron haber sido 15.000 horas, hombre, y a mí me daba igual. Yo no fumo. Yo fumé un año, hasta hace un año, 2 meses estaba fumando, pero ahora sí. Yo no fumo. ¿A ti no te importa cuántas horas, hombre, estuvieron siendo utilizadas para hacer algo? Tú valoras resultados en función de si lo consideras importante o no. Pero esta teoría le sirvió a Marx para elaborar todas sus teorías de plusvalía y de cómo el empresario le arranca la ganancia y se vuelve rico a costa del sufrimiento de los trabajadores. Y bueno, entre el socialismo, el comunismo y todas esas cosas, se han bancado 100 millones de personas el siglo pasado. Aparte, defendió moralmente el capitalismo por la idea de la mano invisible, de la cual ya vamos a hablar dentro de un instante, y nos dio un siglo de oro de crecimiento económico. Fue el siglo de oro en el que hubo mayor expansión económica. Ya, lamentablemente, al siglo XX, que estuvo lleno también de aportes y de cosas, y nosotros, o muchos de los que veo aquí, vimos cómo pasamos el teléfono, que hacíamos así, tran, 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 que a veces tu mamá le ponía candado, ¿te acuerdas de esa cosa? Y que luego cuando vimos el teléfono inalámbrico y le sacamos una antena hasta acá, ibas así, ta, 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 ta. Y ahora tus hijos tienen teléfono, ven lo que se les da la gana, ya no hay control, ¿no? Está bien. Ok, bueno, el punto es que nosotros en el siglo XX vimos muchas cosas cambiar y para bien, pero también fue el siglo en el que más gente murió. Y mucha gente murió precisamente porque no se debaten las ideas. Y entre otras cosas, el objetivo de esta reunión era debatir ideas. Espero que estén tomando fotos, ¿eh? Ok. Claro, ahí va. Si no, hoy cumplo 15 años con mi esposa, si no, no me va a creer, o sea. Ok. ¿Qué dijo Adam Smith? Uno de los grandes aportes de Adam Smith es el de la división del trabajo. ¿Ya? Dijo, el progreso más importante en las facultades productivas del trabajo y gran parte de la aptitud, destreza y sensatez con que éste se aplica o dirige por doquier parecen ser consecuencia de la división del trabajo. Y ahí se vale de un famoso ejemplo donde va a una fábrica de alfileres, ¿ya? Y observa en un lado que hay un tipo haciendo alfileres solo y le toma todo el día hacer un alfiler. Y luego dice, bueno, tal vez esmerándose y con un poco de conocimiento, podría llegar a ser 20. Pero por ir a esta fábrica, conoce a 10 personas que están haciendo lo mismo. Una, pues estiraba el alambrecito, otro hacía el huequito que hay en el alfiler, otro, no sé, formaba la punta del alfiler. Y lo cierto es que lograban fabricar una cantidad equivalente a 2 libras, ya que en términos generales daban 48.000 alfileres. Entonces el tipo se dio cuenta de cómo había un cambio de productividad bárbaro si nosotros nos especializábamos en cierta parte de la cadena productiva. ¿Ya? Y esto es zapatero a tus zapatos. Yo no tengo por qué saber de todo, con que yo sepa de algo, y si unimos ciertos conocimientos, somos más productivos que si estamos tratando de hacerlo todo al mismo tiempo. ¿Y esto por qué es importante? ¿No han escuchado primero lo nuestro? Queremos hacerlo todo nosotros. Que vamos a hacer los celulares, que vamos a inventarlo todo, que vamos a sacar los carros. ¿Se acuerdan del, cómo se llamaba ese carro horrible? Carro andino. Esa cosa que no servía para nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se nos ocurre que todo tenemos que hacerlo nosotros. Cuando lo que debíamos hacer era especializarnos en algo que podamos hacer bien, ¿ya? Y esa idea de la división a la larga nos vuelve más productivos. Y cuando aumenta el nivel de productividad, la sociedad sale adelante. Entonces, en lugar de estar diciendo primero lo nuestro, yo diría que, parafraseando una frase política hace muchos años, primero la gente. Al punto, yo no les digo que no consuman lo ecuatoriano, consuman lo que se les venga en gana. Pero lo ideal es tener la opción de elegir qué quieres consumir, a qué precio vas a pagarlo y de dónde venga será problema tuyo, no problema del gobierno.
En todo caso, la división del trabajo es un gran aporte también de Smith. Tan, tan, tan. Y luego viene la famosa metáfora de la mano invisible, ¿no? Que dice más o menos que cada individuo cada individuo está siempre esforzándose para encontrar la inversión más beneficiosa para cualquier capital que tenga. Al orientar esta actividad de modo que produzca un valor máximo, él busca solo su propio beneficio. En este caso, como en otros, una mano invisible lo conduce a promover un objetivo que no entraba en sus propósitos. Al perseguir su propio interés, frecuentemente fomentará el de la sociedad mucho más eficientemente que si de hecho intentase fomentarlo. Y lo cierto es que, se los voy a poner así en castellano, hace muchos años mi mamá quiso poner un restaurante. ¿Por qué? Porque quería darle de comer a la gente. Desde luego que no. Quería plata para alimentar a sus hijos. Y en el proceso tenía que darle de comer a la gente. Pero como parte no intencional o resultado no intencional de eso, tuvo que contratar a 7 personas para lograr llevar alimento a su casa. Y cuando hizo algo más de plata, puso otro restaurante. ¿Por qué? ¿Porque quería alimentar a más gente? No, quería más plata. Y entonces le dio trabajo a 7 más. Y hoy por hoy estamos en una mini cadenita y vamos a la ofensiva después de este gobierno. Lo cierto es que pensando en uno, promovemos el interés del resto, ¿ya? Entonces, esto de aquí era como sin que forme parte de mis intenciones. Cuando yo pienso en mejorar mi circunstancia personal, veo que voy beneficiando sin querer al prójimo. Es como decir, yo quiero ser doctor. ¿Por qué? Porque quiero tener dinero y no sé, y que mis hijos tengan una buena vida. Pero en el proceso tengo que salvar gente, ¿ya? Entonces es una consecuencia no directa, sino indirecta de la búsqueda de satisfacción personal. Entonces, la búsqueda del bienestar general promueve, el bienestar personal promueve el bienestar general. Su legado, una sociedad más libre, la cimentación de las bases del desarrollo económico, ya lo dije, ¿no? Mirar la economía como parte de algo más grande, o a ver, es que ya me equivoqué de botón. Tan, tan, tan. Y bueno, sí, pues perdimos del análisis al empresario, eso sí es gravísimo. De la actualidad de su pensamiento. Se debería incorporar en la comprensión del estudio económico la integralidad de la perspectiva humana, nos muestra las limitaciones de la gente detrás de los modelos neoclásicos actuales. Mi recomendación final es más Smith y menos Marx, ¿ya? Al cabo que la mayoría de los desastres que experimentamos durante el siglo XX provienen de la aplicación de ideas diferentes a la de los pensadores liberales clásicos, Adam Smith, uno de ellos. Gracias, y me pueden seguir en redes. ¿Preguntas? ¿Alguien quiere preguntar algo? Porque la verdad es que, te voy a ser muy sincera, en la universidad a mí me enseñaron marxismo, lamentablemente. Y si escuché a Adam Smith, era un mapa sinóptico, nació, se murió, riqueza de las naciones, no estudies más. ¿Hay alguna manera para implementar otro modelo educativo para los, por ejemplo, los que estudiamos economía, derecho? Interesante que cuando estas universidades surgieron, 800, 900 años atrás, hay unas que son más viejas incluso, ya, tenían un concepto que de alguna manera estaba presente en todas ellas, y era el concepto de libertad de cátedra. Ya, había libertad educativa, o sea, a la larga las universidades podían decidir qué era lo que debían enseñar, ¿ya? Y les voy a poner un ejemplo puntual. Imaginemos que tenemos 4 universidades en esta ciudad ya, para no irnos más lejos, y las 4 enseñan lo mismo. ¿Cómo enriquece el debate eso? O sea, nada, salimos a la reunión y si tenemos una charla, ¿qué te enseña el profesor? Lo mismo que a ti.
Ya. Pero en cambio, si en los 4 puntos se enseñaran de una perspectiva diferente, o incluso alguien se atreviera a salir de lo normal y decir, ¿sabes qué? Yo creo que esto ya pasó, me voy por acá, la discusión sería realmente enriquecedora. Comenzaríamos a interesarnos en los temas, comenzaríamos a preguntarnos por qué razón en mi universidad no se está debatiendo lo que se está debatiendo en la otra. Entonces lo que necesitamos es libertad educativa, y eso es algo que se perdió y se ha venido perdiendo cada día más, y se termina de volver un horror con la Revolución Ciudadana, porque ellos en todos los libros le metieron su carga valórica y nos dan el mismo contenido. De remate se atrevieron a decir, bajen la carga y el peso del idioma inglés, cuando debieron haber, o sea, yo no estoy a favor de las regulaciones generales, pero en todo caso, entre eso e ir más hacia el inglés, me hubiera ido más hacia el inglés. En todo caso, lo que se necesita es libertad educativa y que no haya un organismo que esté diciéndole a todo el mundo qué es lo que tiene que enseñar. Porque para desdicha, este organismo era socialista del siglo XXI, y por eso es que ven en los libros de historia y estudios sociales. Y después de 1999, cuando vino la crisis bancaria, surgió el socialismo del siglo XXI como respuesta. Eso le enseñan a sus hijos. Entonces, por ahí nos están contando una historia diferente, una historia que nos va a conducir a más miseria. Eso hay que cambiarlo y para eso debemos promover libertad educativa. Smith hablaba de, traducido al español, del egoísmo y un poco la ambición. En inglés es el self-interest y el ambition, digamos, anglosajón. ¿No será que tal vez la acepción latina o castellanizada de digamos, la ambición o el egoísmo, que tiene una connotación negativa, cuando la connotación del self-interest y ambition gringa es positivo, anglosajón no es positivo? ¿No será que eso también marcó un poco nuestra mentalidad y fue como que diciendo, oye, este tema de la ambición será malo, será bueno, ese tema de el egoísmo será malo, será bueno, cuando en la cultura anglosajona es todo lo contrario, la ambición es buenísima y el self-interest es buenísimo? ¿No hay ahí también una acepción que aquí a los latinos de alguna manera nos limitó en el pensamiento? Bueno, desde luego que sí, decía que los conceptos son campos de batalla, y la verdad es que egoísmo es una palabra que no se usa normalmente. O sea, tú eres egoísta, eres malo, ¿ya? Pero la verdad es que todo el tiempo estamos pensando en mejorar nuestra vida. O sea, ¿vas a estudiar para qué? Por amor a lo que lees. Te digo, hoy por hoy en mi caso es así, pero en realidad tú esperas que después de estudiar eso te permita mejorar tu vida, tener carro, tener casa, poder viajar, educar mejor a tus hijos. Estás pensando siempre en lo que te hace feliz a ti, ¿ya? Lamentablemente sí, no sé, tal vez la palabra al español no sea no tiene buena prensa per se. Pero sí debemos distinguir entre esos conceptos, y de hecho Ayn Rand, que es una filósofa rusa norteamericana, habla perfectamente de la virtud del egoísmo y cómo el egoísmo promueve el bienestar y lo hace bien, o sea, y funciona, ¿no? Buenas noches. La exposición suya, ¿no?, sobre la teoría de valor de las dos escuelas, ¿no? ¿Por qué se omite una diferencia básica, ¿no?, de Smith y Marx? Marx supera en el sentido de que conceptos, ¿no?, el concepto de explotación, el concepto de plusvalía. Esa es una diferencia clásica que se hace en la academia, ¿no? Y lo que he escuchado aquí, ¿no? O sea, ¿a qué se debe, no? Bueno, en principio, debo ser honesto porque estoy hablando de Smith y no de Marx, pero más allá de eso, y voy a volver a ser honesto, Marx no me agrada porque lo que trajo como consecuencia me parece nefasto. En todo caso, habría que ver qué es plusvalía, ¿ya? ¿Y qué idea tenemos nosotros por plusvalía? En general, ya, ok, supongamos que es el trabajo no pagado. La pregunta es entonces, ¿por qué razón va esa persona a trabajar? El tema es que compara
realmente estar en su casa versus ganar algo, ¿ya? Y la muestra de que está mejor trabajando, aunque sea por algo que pareciera poco, es que de hecho lo está haciendo. O sea, yo entiendo que la mirada detrás de esto está en, está ganando poco esta persona, pero para mejorar esas circunstancias no tenemos que quitarle al empresario, tienen que haber más empresarios, porque cuando hay más competencia, hay escasez relativa de trabajadores, y cuando hay escasez relativa de trabajadores, el salario aumenta. Y es más, si usted sabe que hay N empresas allá afuera, usted le puede decir a cualquier caballero, ¿sabe qué? Quédese con su negocio, que yo me voy a donde el vecino. El problema es que no hay a dónde irse. Entonces, un poco la respuesta, creo yo, pasa por que hayan más empresas que puedan captarte, ¿ya? En caso de... Y honestamente el tema de la plusvalía a mí no me hace mucho sentido, ¿ya? Si alguien viene a trabajar contigo, pactará libremente. Yo le puedo decir, mira, yo quiero que trabajes 6 horas, te voy a pagar X cantidad. Esto es lo que vas a hacer. ¿Te parece o no te parece? Y esa persona me dirá, sí o no. De la misma manera que yo me puedo acercar a la tienda y decirle, señora, no tengo 80 centavos por la Coca-Cola, pero tengo 75, ¿le parece o no le parece? Y ella puede decirme, pues pásalos. A mí me pasaba bastante con el cigarrillo, ¿eh? El cigarrillero vendía 40 centavos el cigarrillo, le decía, tengo 30. Y me los vendían, ¿eh? ¿Por qué? Porque prefería los 30 a no tener nada. ¿Ya? Y me pasaba todo el tiempo, siempre andaba regateando. ¿Ya? O sea, en realidad siempre andaba con mi cajetilla, pero cuando se acababan y tal, y era duro, entonces andaba regateando. Y la verdad es que no es que había un precio fijo, era un precio que acordábamos mutuamente. Y ese era el mejor escenario posible. Sí. Digamos que si hacemos tenemos una visión histórica de lo que han sido los sistemas, hablemos de los sistemas latinoamericanos, en que prácticamente se han aplicado estas ideas de Adam Smith. Siempre han habido libertades económicas en nuestros países. ¿Por qué nuestros países, con todas estas libertades que han tenido este crecimiento totalmente inicuo, ¿ya? Y de desigualdad? Porque no debió haber sucedido según si aplicamos esta teoría rajatabla, pero vemos que en realidad es totalmente otra. Y podíamos hablar, porque tú tocaste el tema de la Revolución Ciudadana, que si es que ha habido aquí algo que se diga socialismo, es eso, que en realidad sabemos que no lo ha sido. Entonces no podríamos echarle la culpa a esta teoría de los males de nuestra sociedad, sino más bien a la contraria. Y, perdón si hago otra pregunta adicional, tú hablaste del asunto de, me pareció hasta un poco burlón esto de preferir lo nuestro. Tú sabes que ha habido un problema a nivel económico que ha sido el asunto de los términos de intercambio, ¿no es cierto? ¿Y por qué han sido estos términos de intercambio? Porque nosotros como sociedades primarias que hemos sido, nos hemos dedicado solamente a producir cosas básicas, yo que sé, agricultura, como tú dijiste, y nunca nos preocupamos de desarrollar una verdadera industria cuando los grandes países sí lo hicieron. Y esto es lo que genera esta desigualdad tan abismal. Pero al tú decir, no prefiramos lo nuestro, compramos nomás en el exterior, entonces, ¿qué estamos diciendo? Nunca vamos a poder desarrollar una, yo qué sé, exacto, una industrialización o pasar a una... exacto. Creo que me extendí mucho. Para las 3 líneas se me olvidan las cosas, por eso tengo la costumbre de anotarlo. Ya, pero empecemos por lo nuestro. O sea, en realidad sí lo hago desde alguna manera tratando de provocar, ¿eh? Para mí, o sea, consuman lo que deseen. Yo no soy el papá de nadie y el gobierno tampoco debería de serlo. Lo que sí no creo es que hayamos vivido de esta manera. ¿Por qué? Es cierto que hubo un tiempo en que tal vez teníamos mayor libertad económica, pero no fue en los 2000, no fue en los 90, no fue en los 80, no fue en los 70, tal vez fue por los 60. Yo no soy muy bueno para esos aspectos particulares, pero sí recuerdo haber leído en el periódico de aquel tiempo, porque leí unos diarios universos viejísimos, en un compendio de diarios universos, donde decía que por 1960 crecíamos al 10, 12, 11, 9%, que son las tasas que necesitamos
tasas de crecimiento que necesitamos si queremos abandonar el subdesarrollo. Ahora, ¿qué dicen los indicadores de libertad económica? Los indicadores de libertad económica dicen que Ecuador va año a año hacia atrás. Y yo me acuerdo, la última vez que cogí la tablita Excel, puse los años por este lado, puse los datos del índice de libertad económica, sea del Fraser o sea de Heritage, y vi la evolución de Ecuador y los países socialistas del siglo XXI, veía unas cosas así. Entonces, no es que vimos avances en los términos de libertad económica, porque la libertad económica se concibe de alguna manera. ¿Qué entendemos por libertad económica? Pues tenemos, no sé, integración comercial, tenemos impuestos relativamente bajos, decentes o tolerables, tenemos una moneda no utilizada políticamente, ese de hecho era el puntal de Ecuador con el tema de la dolarización, tenemos muy bajas regulaciones, es fácil emprender negocios en el Ecuador y cosas por el estilo. Y lo que sí vimos, y es porque a eso sí le seguí la pista, es que durante los 10 últimos años veníamos así, sistemáticamente, ¿ya? Ahora, antes, no es que estábamos bien, también estábamos mal. Tal vez, si el índice de libertad económica, o los índices de libertad económica, o los mismos doing business, que es tan fácil es hacer negocio en América Latina, o cualquier indicador que utilicen para medir los resultados empresariales o de integración o lo que sea, si hubiesen visto a lo largo del siglo XX para Ecuador, te hubiesen indicado que fue en un periodo cercano al año 60 que tuvimos mayor libertad económica o que los indicadores andaban bien en ese sentido. Y era precisamente los momentos en que teníamos, no sé, momentos en que la clase media surgió, momentos en que mi abuelo tenía cierto trabajo que le permitía mantener a 8 hijos, ¿ya? Y hoy por hoy, acá no aguanta, o sea, la gente ha dejado de tener hijos porque es antieconómico. Entonces, lo cierto es que podíamos, no sé, pero eso es un poco mi relato de la historia. Ahora, sí, de nuevo, lo nuestro, que la gente decida, ¿Alguien? Y estoy seguro que no he contestado completamente tu pregunta. Buenas noches. Yo el año pasado, cuando eran las épocas de las elecciones entre Correa y entre Moreno y Lasso, yo fui a una charla de Gloria Álvarez, una liberal que es súper conocida a nivel mundial. Bueno, ella dijo un comentario sobre América Latina, el cual, en serio, yo creo que lo que de verdad pasó, más o menos a mi criterio, es que no que el liberalismo ha fallado aquí en Ecuador o en la América Latina, sino que ha sido completamente mal usado, usado de una forma totalmente incorrecta, que no es la forma que explica, en este caso, Smith en sus teorías. Y debido a eso es que ha habido tantos fallos. En cambio, el socialismo o las teorías más marxistas sí han sido aplicadas en una forma más apegada a lo que Marx decía, y por eso como que el socialismo sí ha fracasado en este país. El liberalismo no ha fracasado porque no se ha aplicado el liberalismo. O sea, de hecho, ahí en las sociedades latinoamericanas que mayor libertad económica han tenido, pues les ha ido mejor. O sea, ha habido mayor libertad económica en Chile. Chile es ejemplo para América Latina. ¿Hay más libertad económica en Perú y en Colombia últimamente? Allá es hasta a donde se están yendo las inversiones. O sea, el tema, no hay ni siquiera que mirar a Europa, hay que mirar aquí al lado. Y lo cierto es que los socialistas del siglo XXI todos andan en repliegue. O sea, en Venezuela no hay papel higiénico, ¿ya? Y sin embargo, yo acabo de venir de Chile. Y yo les he ido siguiendo la pista a los venezolanos en América Latina. Estuve en Argentina hace poco, acá en Ecuador desde luego, y en Chile. Pero en Chile noté algo bastante particular, que los chilenos, los venezolanos que viven en Chile, no solamente que estaban trabajando en Chile, sino que se estaban divirtiendo ya en Chile. O sea que era tal el grado de productividad de esa economía que los ha absorbido y les ha permitido no solamente ahorrar y comenzar a crear a su gente, sino que les está dando para divertirse porque también estaban en restaurantes que no eran precisamente el restaurante más económico de la ciudad. También estaban en los bares, en las discotecas, también estaban en lugares, o sea, ya pasaron por ahí y se recuperaron más rápido.
que no es exactamente lo que yo estoy viendo acá en Ecuador y que no es exactamente lo que vi en Argentina. Allá están, como que dicen, en la primera etapa. Les tocará más adelante seguir adelante. Pero en todo caso, en Chile sí los vi ya, o sea, han tomado más control del asunto. Que la economía los absorbe porque la economía es más dinámica, porque es más productiva y porque no, o sea, en términos de libertad económica están muchísimo mejor que nosotros. Ok, buenas noches con todos. Una pregunta, ¿qué me puede decir de Bolivia, un país socialista? O sea, no sé si es totalmente socialista, pero sí Evo Morales es socialista, ¿no? Y bueno, ¿y qué es el socialismo en sí? Porque realmente lo que yo sé de la academia es que el socialismo es cuando los medios de producción están en manos de toda la sociedad. Y aquí en Ecuador con Rafael Correa no fue socialismo totalitario, realmente aplicó justicia social, que fue tratar de cambiar ciertas leyes que favorecieran pues al sector más vulnerable, al proletariado, a la clase obrera. Pero realmente no fuimos socialistas. Belleza su pregunta. A ver, vamos por partes. La verdad es que, ¿qué entiendo yo por socialismo? Es una cosa que vale la pena pensar. Bueno, empecemos por Evo. Evo es un socialista, yo diría que practicante. Lo que ha practicado el socialismo le ha pasado factura a Bolivia. ¿En qué sentido? Bolivia no está entre los puntales de América Latina, no está creciendo como una locomotora, no está captando millones de personas, no es el ejemplo de democracia ni de buenas prácticas. Pero, da la casualidad de que tiene aparentemente un buen ministro de Economía. Y Evo, tal vez la sensatez, la poca sensatez que ha tenido, ha consistido en: yo me encargo de destruir el país y tú manténlo a flote. O sea, este economista que tiene, formó, o sea, mandó, digámoslo así, los excedentes de lo que producen a un fondo que les ha permitido tener ahorro, ha mantenido ciertos equilibrios, ha mantenido ciertas finanzas en orden, mientras Evo se ha dedicado a dar con el discurso y da, que eso es lo que le ha quitado, digámoslo así, dinamismo y crecimiento a esa economía. Y hoy por hoy, pues sabemos que a pesar de que hubo no sé si era un referéndum, una consulta popular, donde él decía, me quiero lanzar por siempre, le dijeron no, y el tipo dijo, no me importa, y pidió al Congreso, que lo tenía embolsicado, pues que esté por siempre. O sea, esas son las prácticas socialistas que se ven allá. Yo tengo amigos que me dicen que en realidad en Bolivia las cosas no marchan bien, ¿ya? Que incluso había no sé qué empresa privada que durante 100 años funcionó muy bien, este tipo la tomó y en un mes la gente se quedó sin agua. O sea, lo que sí me parece es que Bolivia tiene mejor prensa, ¿ya?, que otros países socialistas del siglo XXI. Y por último, esta concepción de los medios de producción en manos de, la verdad, a mí me parece ya un poco anacrónica. ¿En qué sentido? Aquí hay prácticas socialistas, ¿ya? Cuando decían, por ejemplo, Ecuador es socialista, pues por supuesto que Ecuador no era socialista. ¿Y por qué no era socialista? Porque todos sus habitantes no se consideraban socialistas, porque toda la gente que estaba en el gobierno, algunos no ha de haber sido socialistas. Lo que había era un gobierno que practicaban ciertas cosas del socialismo y en la medida que aceleraba nos iba peor. Cuando se volvía menos practicante el socialismo, tal vez ahí medio que la cosa no se ponía tan fea. De nuevo, porque esto de aquí es importante, no es que liberales y socialistas tengan todos los puntos encontrados. ¿A qué me refiero? Si yo me encuentro con un socialista aquí, probablemente le pregunte, bueno, ¿y tú qué quieres para el país? Y muy al final me dirá, yo quiero que la gente esté mejor. Ya. Y yo le diré, ¿sabes qué? Yo también. En lo que nos diferenciamos es en cómo creemos que eso se puede hacer posible. Entonces, yo digo, mira, yo creo que se tiene que hacer de esta manera, tú crees que se tiene que hacer de esta otra manera. Entonces, de ahí te digo, bueno, remitámonos a la evidencia y a los hechos. Los países que han tomado la ruta que tú mencionas, ¿tienen éxito? Y verás que la evidencia dice que no. Y los países que han tomado la ruta que nosotros estamos proponiendo, ¿tienen éxito? Y verás que es allá donde los ecuatorianos migran.
Buenas noches. Yo tuve la oportunidad de vivir en Inglaterra, de hecho en Londres, y se considera una sociedad, digamos, capitalista por todo lo que tiene, pero lo que yo pude observar es que era una mixtura. Habían temas socialistas y capitalistas y había de todo, ¿no? Una de las cosas que me llamó la atención fue de que allá tienen programas para los jubilados, para la gente pobre, y uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que una sociedad que se considera capitalista piense en estas cosas? Entonces, de hecho, a mí me sorprendió mucho que tenían hasta bonos para desempleados. Entonces, tú estás desempleado y podías tener un bono. Tenían bonos para las madres que daban a luz 1, 2, 3 hijos. Por eso es que los musulmanes allá, si ustedes van a encontrar muchísimos, porque ellos aprovechan el sistema. Saben muy bien cómo funciona. Entonces, perdón. Entonces, lo que a mí me entra la duda, de hecho, como Adam Smith viene de esa sociedad, ¿no? Bueno, Escocia es parte del Reino Unido, Inglaterra es como que aparte, o sea, son como reinos que están ahí, pero es como decir Guayas, Pichincha, así, ¿no? Pero igual se nota una diferencia. Cuando uno va a Escocia, ve que inclusive la gente te trata de forma diferente que en Londres. En Londres la gente es más, por así, al concepto de Adam Smith, egoísta, no te toman en consideración. Vas a Escocia y la gente te recibe amablemente, te trata muy bien. Entonces, este concepto de Adam Smith, de la mano invisible, ¿sí? De alguna manera, yo lo que he notado en los países desarrollados es que tal vez no es per se aplicado como tal, sino que es una mixtura de cosas que ellos han, como que no es puro, exactamente, no es puro el concepto que se aplica en tema de libertad, sino que también hay temas de protección social. Por ejemplo, les lanzo un dato, el tema del IES, que provee la salud pública, el NHS, era gratuito. De hecho, en la época que yo estaba, un amigo se había enfermado y él tenía apendicitis y se fue a operar y no le cobraron ni un centavo, porque la salud es gratuita. Yo me enfermé, me atendí al doctor y no me cobraron ni un centavo. Entonces, esa es la intriga que yo tengo, ¿no? O sea, el tema de que en la actualidad, en los países desarrollados se ve mixturas. Entonces, la pregunta ahí sería, ¿qué es lo que realmente deberíamos hacer para lograr eso? Bueno, en realidad todos los países son híbridos, ¿no? Lo que pasa es que tienen más de una cosa o de otra. Pero me remito de nuevo a las palabras de Milton Friedman, que decía que para salir adelante tenemos que hacer lo que los países hicieron para volverse desarrollados, no lo que hacen ahora que ya lo son. Esto es como mirar la historia de un señor que se pone a trabajar muchísimo, pone una empresa, se saca el aire y lo viene el hijo. Entonces, claro, la primera generación monta la fortuna y la segunda dice, bueno, tenemos plata, vamos a gastarla. Y al rato comienza a derrocharla. Lo que pasa es que depende de qué tan poderosa era la empresa que se formó. Si la empresa es fuerte, tiene cimientos fuertes, ya es un monstruo, pues este caballero puede dedicarse, si quiere, derrochar durante bastante tiempo este dinero, pero no necesariamente está haciendo lo correcto. Es decir, hay sociedades prósperas que su nivel de productividad es extremadamente elevado por el tejido empresarial que tienen, por el grado de integración que poseen, por la seguridad jurídica que hay en ellas, porque allá se respeta la justicia, porque sabes que si algo malo pasa, va a haber un juez que diga, bueno, pana, esto va así, esto va acá, y no va a haber dedicatoria, y no van a haber sabatinas, y no van a haber ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, cuando eso no sucede, tú tienes algunos de los elementos que dan lugar a la prosperidad. Tal vez no los tengas todos, pero de nuevo, preguntémonos a qué tasas crecen esos países. Y vamos a ver que son tasas muy bajas. De tal manera que si le seguimos la pista a las prácticas de ellos, vamos a crecer muy bajo. Decía alguna vez Carlos Alberto Montaner, queremos seguir los patrones de consumo de los países desarrollados. Ok, entonces también sigamos sus patrones de producción, porque nos queremos dedicar a consumir como suizos y producimos como Haití. O sea, entonces ahí está el problema. Sí, primero para atrás. Buenas noches. ¿A mí? Bueno, era simplemente para un señalamiento en la parte del campo amplio de la antropología de
de Adam Smith, es que no solamente la colocación del precio en función de los costos o del precio de la competencia, sino también de lo que el sujeto, el individuo, está dispuesto a pagar por eso. Entonces, totalmente ahí está centrado el sentido antropológico del pensamiento de la teoría económica de Adam Smith. Considero también así que en base al individuo es como debemos nosotros respetar nuestros deseos y las necesidades, porque la mía es diferente a la del de al lado, y por consiguiente también consumo o lo mío o lo colombiano o lo venezolano. Simplemente consumo lo que está de acuerdo a mis expectativas, exactamente, y al precio, porque si es un zapato aquí que me aprietan los dedos y todo, entonces por más que esté barato, por más que sea ecuatoriano tricolor, eso creo que no va. También en base a un poco lo que se está hablando, sí, muy centrados también en la libertad económica, pero pensando en el beneficio y la calidad de vida del sujeto. Algo dicho hace años atrás, y bueno, creo que un poquito hay que revisar esos y ponerlos en práctica, ¿no? Seguimos en los mismos que hace 200 años, quiero decir, seguimos, mismos beneficios son vigentes. Hola, disculpen, voy a atreverme a hacer unas 4 preguntas. La primera, sí, perdón, sí. No, voy a ser concreto. La primera utilizaste el término simpatía y rápidamente asocié, tal vez probablemente se desarrolló el concepto ahí con Adam Smith, entendería que no, pero en todo caso, ¿qué tan desarrollados estaban los términos simpatía y empatía de la escuela filosófica o lo que sea, para que hayan influenciado en Adam Smith? Primera. La segunda pregunta, Adam, en lo que es la teoría, si bien es cierto, él desarrolla toda esta cuestión de la teoría y se lo considera actualmente como padre de la economía, ¿qué tan probable crees que sea posible que se desarrolle nuevamente? Es decir, por ejemplo, tienes un grupo de estudiantes, están discutiendo de cualquier cuestión, de cualquier cosa, y de repente empiezan a establecer términos, teorías y cuestiones, o empiezan, ¿qué tal si supuesto y cuestión por aquí, cuestión por allá, y sin saber empiezan a desarrollar una teoría? Te lo comento porque justamente fue algo que nos pasó con los compañeros, mis amigos de la promoción de la Facultad de Escuela de Economía y Negocios de la SPOL, promoción 2009. Hablábamos así, estábamos en pleno boom del correísmo. Entonces, teorías socialistas, capitalistas, derecha-izquierda, la justicia social y todo esto. ¿Qué tal si tú concebías que las personas, que te puede parecer a ti beneficioso que un pobre tenga una capacidad de gasto mayor? No por la cuestión de justicia social, sino porque esa persona que tiene mayor capacidad de gasto va a tener, obviamente, va a empezar a adquirir más productos, va a empezar a adquirir más servicios, o sea, a ayudar por filantropía, sino ayudar porque quieres que esa persona eventualmente aumente su consumo, ¿verdad? Hablamos de una teoría del egoísmo y semestres después, ¡paf! Adam Smith y lo había pensado y visualizado algo. Y si me da la curiosidad, más que nada, lo que es la cátedra, que este tipo de pensamiento se desarrolla de forma natural, más que nada pensando que Adam Smith lo concibió, no es que pensé en fulanito y en el de acá para desarrollar. Bien. Perdón con esta segunda pregunta. La tercera. Adam Smith fue un pensador, dio origen a todas estas doctrinas económicas, pero necesitabas a alguien que ejecutara. ¿Quién fue el ejecutor del pensamiento de Adam Smith? Todavía estábamos en términos de monarquías, todavía estábamos en términos, se estaban resolviendo conflictos de independencia, y definitivamente él no fue un político, ni fue el que tomaba las decisiones, que le daba el plumazo para decir ejecútese. O tuvo oposición política, o fue monárquico directamente, se impone y se hace y se cumple. Todavía estábamos hablando de épocas en las que habían las rutas del comercio establecidas y tenías que respetarlas, y si no te entraba en guerra, y bueno. Y ahora sí, disculpa. La cuarta pregunta. Así,
en términos de economía, ¿verdad? Hay muchos términos que se van desarrollando con el tiempo, que se van profundizando, y otros que son netamente, con esto nace la economía. Se me viene un tema, uno de los principios de la economía, o que te enseñan que son de los principios de la economía, la escasez de los recursos. Adam Smith, cuando planteó toda su situación, ¿estaba pensando o en alguna forma había visualizado la escasez de los recursos, o pensaba que, o fue un término que se le fue, ya? Por ejemplo, Malthus, después recoge el término de escasez de los recursos y se vuelve a dar místico a la cuestión. Muchas gracias y disculpen. Ok, empecemos por el final. El término escasez, en realidad, para una teoría de valor que describa mejor la realidad, el concepto de escasez relativa, de demanda subjetiva, de valoración del individuo y de subjetividad se ajusta mejor. El problema en la teoría de valor de Smith es que se aleja del concepto de escasez relativa, ¿ya? O sea, las cosas se vuelven, cuando son relativamente escasas, comienzan a ser mejor valoradas. O sea, si se acabara el oxígeno aquí de a poquito, comenzaríamos a valorar de mejor manera el oxígeno, ¿no? Pero no bastaba con que sea escaso, porque yo podría decirte, mira, esta es la única foto de mi abuelita, y a ustedes les puede valer 3 pepinos, ¿ya? Entonces, no solamente era necesario que sea escaso, también debía ser subjetivamente valorado por la persona. En todo caso, Smith no incorporó ese concepto, y por ello es que tuvo una teoría del valor que no describía la realidad, porque lo importante de una teoría es que se ajuste al mundo en el que vives, ya no a un plano, no sé, astral o alguna cosa así. Tal vez donde tuvo mayor lugar el pensamiento Smith. O sea, él vivió en un mundo plagado de mercantilismo, de regulaciones, de permisos, de aranceles. Y eso no es que hubo una persona que fue derribándolos, o una especie del campeón de la libertad que fue, no sé, que fue el ministro tal o algo por el estilo, o tal rey. Pero lo que sí fue que quedaron tan mal parados estos conceptos que eventualmente fueron siendo eliminados a pesar de la resistencia lógica de los grupos que estaban siendo beneficiados por dichos aranceles, ¿ya? Y esto es lógico de tener en tu cabeza. O sea, supongamos, él quiere ser presidente, yo tengo mucho dinero y soy un empresario del sector automotriz ecuatoriano. Le digo, mira, Leonard, yo voy a financiar tu carrera, pero cuando llegues a la presidencia, no permitas un acuerdo comercial con Estados Unidos, porque la verdad es que no estoy en capacidad de competir con ellos. Así que yo te pago la campaña, te vuelvo presidente, y tú genera una ley de fomento para el sector automotriz ecuatoriano. Claro, ustedes van a pagar autos caros, él va a llegar a ser presidente y el círculo se perpetúa. Pero de alguna manera la credibilidad de estas ideas quedaron tan en evidencia que fueron de a poco siendo eliminadas. Pero también hubo un lugar donde tal vez se veía de acuerdo a estos valores e ideas, y eran las colonias norteamericanas, ¿ya? Ahí donde los ingleses huyeron de Europa y se fueron a América del Norte, porque había libertad, porque allá no había intolerancia religiosa, porque allá no habían estas jerarquías, e hicieron lo que les dio la gana. Claro, respetando al prójimo y todo esto, pero en ese contexto de libertad crecieron. A ver, con respecto a una persona pobre que tenga mayor poder adquisitivo, pues, o sea, la idea de eso, que la gente pobre acceda a bienes que en este momento no tiene. No sé, pero lo que sí me queda, teorías, hermano, teorías. Alguien dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Lo cierto es que cada día se está expandiendo la frontera del conocimiento, de a poquito. Hay ideas que probablemente van a revolucionar nuestro futuro, que en este momento no son muy conocidas y que se están estudiando al margen. Hay alguien que no está siendo tomado en serio en este momento y que próximamente va a ser la persona a la cual todos nos referiremos. Nuestra manera de comprender el mundo que habitamos puede ser cambiado de la noche a la mañana a través de una serie de procesos que el conocimiento experimenta. Y ahí sí hay muchas teorías al respecto de por qué cambian los paradigmas y por qué cambian las teorías. Pero tanto como que nos reunamos ahorita y nos vayamos a tomar una cerveza y comencemos a tirar números y teorías, tampoco es tan alegre. O sea, no funciona así de rápido y regularmente no son... hay mucho de lo que se ve y lo que no se ve. Te voy a poner un ejemplo rapidísimo. Tú ves obra pública, otra obra de Joselo, y ves unos tipos que dicen obra de Joselo, y ves a los camiones obra de Joselo, la obra de Joselo, y ves el puente de Joselo. Lo que nunca vas a ver
fue todo lo que Joselo le quitó al sector privado para hacer posible esa obra. Entonces no vas a ver los televisores que no se vendieron, los pantalones que no se vendieron, los zapatos que no se vendieron, el aceite que no se vendió, la refrigeradora que no se vendió. Y en el sector privado estarán diciendo, chuta, que no se vende. Mientras acá la publicidad está otra obra de Joselo. Entonces no es que se creó empleo, hay cosas que se ven, hay cosas que no se ven, o sea, todo tiene un costo. Hace un momento dijiste, ya me acordé, y sí, y la operación fue gratuita. No, hermano, alguien la pagó. Alguien la paga, ¿ya? Irregularmente, o sea, parece gratis, pero en algún lado hay alguien que está pagando la factura y regularmente lo hace a través de impuestos. Y esos excesos de impuestos son los que explican su falta de crecimiento y disminuyen sus niveles de productividad. Y bueno, y con respecto a la simpatía, no sé, yo creo que tal vez todavía se esté discutiendo estos temas en cátedras de filosofía, en cátedras de filosofía moral, pero lamentablemente pensadores como Adam no ganaron esa batalla. Lo que está discutiéndose en esa academia que hace filosofía es marxismo, ¿ya? Están discutiendo el enfoque de género, están discutiendo cualquier cosa. Tú ya no le puedes decir, yo suelo poner este ejemplo, ¿no? Imagínate que hay alguien de tez morena en mi clase y yo le digo, tú, afroecuatoriano, por favor, levántate. Qué ridículo, o sea. Pero esas son las tonterías que están dominando el debate intelectual en este momento. Que yo ya no puedo decir, miércoles, que estos perros me tienen cansados porque en el otro lado, ¡ay, Dios mío! Te metiste con los animales. O sea, lamentablemente el debate importante se ha ido perdiendo y está siendo sustituido por cosas que no sé, ¿no? Pero de todas maneras, y esto como mensaje positivo al final de la noche, a pesar de todo, día a día se descubren nuevas cosas. A pesar de todo, día a día hay nueva tecnología que va mejorando nuestros niveles de productividad y nos hacen vivir mejor. Porque si hay algo que es cierto, es que hace un ratico estábamos en las cavernas y hoy estamos en el espacio. Buenas noches. ¿Por qué las teorías precursoras de la economía austríaca, que son las del valor subjetivo, a breves rasgos las conozco, que ya defendían la escuela de Salamanca mucho antes de Smith, por qué esa teoría del valor subjetivo no se mantuvo y Smith pudo arrollarla con la del valor trabajo, que fue ineficiente y llevó a que bajo esas premisas Marx desarrolle esa teoría nefasta? Lo que pasa es que la historia de la ciencia no es una historia de éxitos y éxitos y éxitos y éxitos y éxitos. No es que vamos ta. Entonces, pum, pum, pim, pim, pum, pum. Ahí está, pues el socialismo del siglo XXI le pasó a América Latina. ¿Ya? Y nos ha hecho pagar la factura. Pero y el socialismo está demostrado, no funcionó en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX, no funcionará en el XXI. Pero la gente sigue hablando de esa tontería. Escuchas a Lenín Moreno decir, vamos a abandonar el socialismo del siglo pasado y vamos a ir por un socialismo moderno. Me dan ganas de decirle, oye, que no entendiste. Eso es lo que vivimos aquí más de una década. Es lo que han vivido millones de personas que han muerto. Ya, ahí donde hay socialismo estamos más cerca de un campo de concentración que de otra cosa. Entonces, vamos. Pero sin embargo, seguimos cayendo en esas cosas. Entonces no es tan fácil al final del día, ya te digo, la historia de la ciencia es una historia de éxito tras éxito. Solo como para un tema de polémica nada más. ¿Desde qué punto afecta esta política neoliberal desde el punto de vista de la privatización de los servicios básicos? Tenemos un ejemplo clásico que muchos no han de saber acá. En Bolivia, en el año 1999-2000, si no me falla la memoria, se privatiza el tema del agua en Cochabamba. Y privatizan, lo más sorprendente es el agua y la lluvia. O sea, la empresa privada era dueño del agua y la lluvia. O sea, terrible. Y esto 3 meses después, ¿en qué quedó? O sea, se alzó un pueblo, hubo muertos, heridos, un problema de orden social. ¿Hasta qué punto llegó en que las personas o los indígenas no podían coger, al momento que llovía, en Lavacaras porque iban detenidos, se los detenía, se los cogía presos? Hasta qué punto la empresa privada era dueño de esa agua y, oh sorpresa, esa misma empresa es el dueño del agua aquí en Guayaquil. O sea, qué terrible.
Pero bueno, solo como tiene polémica nada más, porque yo igual tengo este... ¿Sabes qué? Te digo, la verdad es que es sumamente cómico, porque yo creería que esto es más bulla, eslogan y prensa que realidad. Porque para poder ejecutar la privación del agua de lluvia de la gente, tendrías que tener un gran hermano en cada poste, ¿ya? Y evitar que alguien venga así y saque su ollita. O sea, honestamente yo creo que hay mucho de cuento detrás de ese tipo de cosas. Y me acuerdo una vez me acuerdo que yo iba hacia la playa, así, yo iba solito en el carro, iba a dar una charla, de hecho, y escucho un programa del Congreso Nacional del Ecuador, y yo digo, bueno, vamos a ver qué están diciendo, ¿no? La ley de la semilla. Y yo, bueno, particularizas las cosas, dice que hay algo mal, ¿eh? La ley de la semilla, y escuchaba a alguien que decía que la semilla ha pasado de generación en generación a través de nuestros ancestros, y que de no ser por ellos no tendríamos semillas. Es que este tipo no sabe que las semillas se compran en cualquier mercado, y si no hay aquí, las compramos allá y probablemente mejores y más resistentes. O sea, hay mucho cuento y hay que mirar un poco más los datos, hay que analizar las cosas más seriamente. Y lo que sí les puedo decir es que por la libertad y la honra se debe y vale la pena aventurar la vida. Yo creo que nosotros somos personas buenas y decentes, honestas, que están aquí tratando de dialogar para cambiar las cosas, y vale la pena sentarnos más seguido, dialogar y seguir debatiendo. Eso es lo que necesita el país. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por su atención. Quisiera acotar a la última pregunta también, que hay que tomar en cuenta que la privatización en sí puede ser a través de favoritismos del gobierno. O sea, no es una privatización de es privado y pueden competir, es de privado y solo te pertenece a ti y es un monopolio garantizado, con protección del Estado, donde se ven muchas veces esos problemas. No es un asunto solo de privatización, sino de privilegios que se le otorga a un único empresario y crea un monopolio artificial. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque la competencia es parte de lo que promovemos con las ideas de libertad, con libre mercado, libre competencia, es como podemos sobre todo vivir mejor y tener una mejor economía. Bueno, muchas gracias a Joselo. No olviden que pueden seguir a las organizaciones también en redes sociales y pueden sumarse a cualquiera de estas iniciativas, apoyar al IEP, que todavía tenemos mucho que debatir, muchas ideas que hacer, muchas conferencias que hacer, y esto en gran parte fue auspiciado gracias a nuestro amigo Vicente Peña, que no se encuentra en este momento, pero él es el que nos facilitó este espacio y a quien hay que agradecerle también bastante. Solo algo, cuña publicitaria. Vamos a iniciar un ciclo de conferencias en el instituto, y como seguramente ya están en nuestra base de datos, pues les vamos a enviar información al respecto para todos aquellos que quieran formar parte de estos eventos. Muchísimas gracias nuevamente. Muy buenas noches.